bienvenidos a un seminario de 30 Minutes Medicine. El día de hoy vamos a hablar de retinopatía hipertensiva. Soy Matías Montero y acá abajo les dejamos nuestro correo. Si tienen dudas o consultas, nos escriben. Esta es la clásica hoja de ruta. Vamos a hablar sobre la definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico y manejo de la retinopatía hipertensiva. Posteriormente veremos un caso clínico y culminaremos la presentación con los take-home points. La retinopatía hipertensiva se refiere al daño que se genera en la retina secundario a un aumento de la presión arterial, de forma independiente del tipo de hipertensión. Recordar que la hipertensión puede ser primaria esencial en el 90% de los casos o secundaria en el otro 5%. Es así que el ojo es el único órgano del cuerpo donde estos cambios vasculares debido a la hipertensión se pueden observar en vivo y se correlacionan de forma muy interesante con la circulación coronaria y cerebral. Podemos decir entonces que la microcirculación retiniana es una representación anatómica de las características fisiológicas y funcionales. O sea, viendo los cambios que presenta visiblemente los vasos de la retina, podemos especular cómo está funcionando cada uno de nuestros órganos nobles. También esto va asociado al riñón. O sea, hay que recordar que los órganos nobles son el cerebro, el corazón y el riñón, pero también podemos considerar el mismo nervio óptico y dentro del ojo la capa de la coroides y también la misma retina. Son muy sensibles a los aumentos de presión y pueden presentar cambios que son visibles. Recordar que cuando se presenta una emergencia hipertensiva como tal, un paciente que llega a urgencias con una presión arterial sobre 180 a 110 milímetros de mercurio, con algún síntoma neurológico, un síntoma cardiológico o renal, nosotros estamos hablando probablemente de una emergencia hipertensiva, sobre todo si lo asociamos a un fondo de ojo con un edema de papila bilateral. Hablemos un poco de la epidemiología. En Estados Unidos y en general en los países desarrollados se presentan estas estadísticas, donde la prevalencia es un poquito más del 30% y de estos la mitad se mantiene en un control efectivo. Y también se ha visto que a nivel global la prevalencia de la retinopatía hipertensiva se da entre un 2 a un 17% de los pacientes con hipertensión pero que no tienen diabetes. O sea, es probable que desarrollen una retinopatía hipertensiva en una mayor prevalencia en los pacientes que concomitantemente tienen diabetes. Y a su vez, esta retinopatía hipertensiva se mezcle con una retinopatía diabética. De hecho, en la fisiopatología ambos se llegan a mezclar y transformar en uno solo, como una presentación clínica misma. Y de hecho hay hallazgos que son muy similares. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes en estos países? La raza asiática y afroamericana, la presentación en menos de 45 años en el caso de los hombres y en las mujeres de más de 65 años, que es, obviamente, se podría explicar en relación a los estrógenos. Y también es importante considerar que representa un gran gasto económico. Se ha visto que durante el año 2011 se han gastado esta enorme y estratosférica cantidad de dólares. Estamos hablando aproximadamente de 372 mil millones de dólares debido solamente a las complicaciones de la hipertensión arterial. Solamente en relación a estas complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico, síndromes coronarios agudos, en bastante menor porcentaje, una disección aórtica, podemos hablar de diálisis básicamente, y entre otras causas. O sea, el gasto que se tiene debido a las complicaciones, al menos en Chile, vamos a ver que incluso representa el 8% de los avisan. En nuestro país la prevalencia de la hipertensión también es cercana a un 30%. Acá al menos un 70% conoce su condición, pero lamentablemente de este 30%, solo un tercio se está tratando. Los otros 2 tercios no se tratan, por lo tanto van a presentar a largo plazo o incluso en el mediano plazo alguna complicación. Y esto también ha llevado a que tengamos un gasto económico bastante grande de 28 millones de dólares. Esto es lo que se gastó el año 2015. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Hay muchos. Primero, la edad avanzada, la raza como la vimos, y algunos factores genéticos, la presencia de aterosclerosis, de enfermedad arterial carotidia, el tiempo de aparición de la hipertensión. También cómo ha sido la rapidez de la instauración y cómo ha progresado en el tiempo. Y obviamente, si hay presencia o no de un estudio retinal previo que nos permitan indicar o sospechar esta patología. El consumo de sal. Nosotros los chilenos somos especialistas para consumir sal. Tenemos el salero bajo el brazo. Aproximadamente consumimos 9,8 gramos de sal. Ahora,
la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, el estrés, son también factores muy presentes en nuestra población. También el bajo nivel educacional y la ruralidad se han asociado a mayor prevalencia de retinopatía hipertensiva. Ahora, en relación a la fisiopatología, es importante tener en consideración que la microvasculatura tiene tres características esenciales y muy importantes. Primero es la presencia de una barrera hematorretiniana que evita la filtración del plasma al intersticio. Segundo, tiene una ausencia de la inervación simpática. Y tercero, y que es muy importante, que puede generar un mecanismo de autorregulación mediante la vasoconstricción ante los aumentos bruscos de la presión arterial. Y es así como comienza esta cascada fisiopatológica. La vasoconstricción en pacientes jóvenes generalmente va a ser generalizada y ya cuando son pacientes más añosos, esta vasoconstricción va a ser más focal, principalmente porque se va a ver concomitantemente zonas sanas y también zonas más escleróticas. En la segunda fase, vamos a observar principalmente en el fondo de ojo algunos cruces arteriovenosos, vamos a observar hilos de cobre y plata, que son básicamente vasos sanguíneos que se van estenosando con el paso del tiempo, debido a que principalmente la hipertensión arterial causa un engrosamiento e hiperplasia de la túnica íntima y también genera una degeneración hialina. Y en algunos casos, donde hay una hipertensión maligna, puede generarse esta imagen que ustedes ven acá, incluso como una arteria en catáfilo de cebolla. Ya posteriormente, cuando este vaso queda totalmente duro, en algunos casos obstruido, generando isquemia en otras zonas, es literalmente como si fuese una cañería rígida. Entonces, cuando sigues aumentando la presión y no existe un mecanismo regulatorio que permita contener y manejar esta situación, literalmente estas cañerías pueden reventarse y generar una filtración que vamos a conocer como fase exudativa. Todo el contenido que se encuentra dentro de este vaso va a empezar a pasar al intersticio y obviamente las glías, las células de Miller, van a ser imposibles, van a encontrar imposible poder mantener el equilibrio propio de la arquitectura perfecta de la retina, donde no existe ningún espacio vacío. Ahora, en relación al diagnóstico, es importante considerar que el fondo de ojo, o sea, el fondo de ojo es esencial para poder diagnosticar esta patología y también para poder clasificarla. ¿Y cuáles son las indicaciones principales para hacer un fondo de ojo a todo paciente? Primero, que tenga alguna enfermedad crónica no transmisible y que pueda generar complicaciones a futuro y que sea sumamente prevenible. ¿Cómo cuál? La hipertensión y la diabetes, nunca olvidar. Y eso también lo vimos en retinopatía diabética. Pacientes con cefalea. Todo paciente con cefalea, realizarle un fondo de ojo, antecedente de traumatismo encefalocraniano y obviamente también una disminución de la agudeza visual, sea como sea. Ahora, si nosotros seguimos en esta continuidad, viendo ahora el fondo de ojo, lo primero que habíamos visto en la fase vasoconstrictiva es el estrechamiento arteriolar debido a una vasoconstricción. Acá se puede observar que siempre la arteria y la vena, en este caso esta es la vena y esta de aquí es la arteria, siempre deberían tener una relación de 2:3, siendo la arteria más pequeña. Pero cuando esta relación 2:3 se ve alterada y esta arteria empieza incluso a adelgazarse mucho más, e incluso aquí podemos ver otro hallazgo que vamos a ver prontamente, podemos decir que ya hay cambios generalizados debido a un aumento de la presión arterial. Ahora, ya cuando estamos hablando de una fase más esclerótica, encontramos estos cruces arteriovenosos patológicos. Existen cruces arteriovenosos que son normales, pero también existen otros que son patológicos y que también se denominan signo de Gahn. ¿Perfecto? Si no me creen, ahí está marcado. Se ve un poco difuso, porque pasa que se confunde ahí un hilo de plata, básicamente, con este cruce arteriovenoso que está aquí. Ahora, este signo de Gahn o cruce puede dividirse en varios grados. El primero es cuando la arteria se posa sobre la vena, pero evita la visualización de la columna de sangre de la misma vena. Ya en un grado 2 va literalmente este vaso a endurecerse y va a comenzar a aplastar a esta vena, generando una disrupción de la columna de sangre de forma visible. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Básicamente porque la arteria y la vena, cuando se cruzan, comparten la misma adventicia. Entonces, cuando esta puede incluso empezar a engrosarse debido a esta hiperplasia a la íntima, la degeneración hialina, va a empezar a comprimir a este vaso de capacitancia. Ya en un grado 3, el cabo distal de la vena empieza a hacerse más ancho y en un grado 4 del signo de Gahn vamos a encontrar que hay un proceso exudativo, o sea, aparte de este cruce que habíamos visto, que ya no se ve la columna de sangre, que se ve aplastado, que se ve un cabo distal aumentado, va a generar un aumento de la
fase exudativa, incluso filtración. Perfecto, donde se van a ver hemorragias que están marcadas en rojo, algunas puntiformes, otras en llama, algunos exudados duros, incluso podemos ver algunas manchas algodonosas. La mancha algodonosa, recuerden, que son zonas de isquemia. Ahora, en la práctica, no es imprescindible clasificar el tipo de grado de cruce arteriovenoso, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, también existe otro signo que se llama signo de Salus y también es en relación a los cruces arteriovenosos y también tiene grados. Esto no es nada más que el ángulo que se forma entre la vena y la arteria, en donde puede ser agudo, recto o incluso un ángulo más abierto, más obtuso, en el cual nosotros vamos a clasificarlo como Salus grado 1 menor a 90 grados, un Salus grado 2 en 90 grados, y fíjense que tiene forma de bayoneta, y un Salus grado 3 cuando tiene más de 90 grados, donde ya forma una S o una Z dependiendo de la orientación de la vena. Ahora, veamos esta retina, esta parte de la retina. Nosotros podemos observar que efectivamente encontramos rápidamente a la vista ahora un cruce arteriovenoso, ¿cierto? Probablemente sea un GAN grado 3, no se ven zonas exudativas, por lo tanto no es grado 4. Pero también, si seguimos esta misma arteria, vamos a poder observar dentro de su trayecto algo muy interesante, que este estrechamiento logra mostrar principalmente un hilo de cobre y también un hilo de plata. El hilo de cobre es un grado previo al hilo de plata y representa esta misma fase que les había mencionado, esclerótica, donde el vaso se va estrechando y la columna de sangre se va haciendo cada vez más visible y por lo tanto, entre comillas, se dice que brilla más, pero en realidad va desapareciendo. Ahora, ya cuando estamos hablando de una fase exudativa, las hemorragias son presentes. Cuando son hemorragias un poco más profundas dentro de las capas de la retina, van a ser cada vez más puntiformes, incluso más circunferenciales, y cuando ya son, como todas estas que ustedes ven acá, y cuando ya son un poquito más superficiales, van adquiriendo formas de la capa de fibras, que es la capa de fibras básicamente son los axones de las células ganglionares, y está bajo la limitante interna. Y por lo tanto, siguen esta disposición de los mismos haces y se ven en forma de llama. Por lo tanto, más superficiales van a ser hemorragias en llamas, más profundas van a ser puntiformes. Ahora, también podemos encontrarnos con estos casos. Acá lo que podemos observar es un sinfín de las características que ya habíamos hablado, donde encontramos cruces arteriovenosos patológicos en las distintas arcadas, encontramos zonas exudativas, donde ya hay hemorragias, encontramos también una verdadera estrella macular, que son exudados duros, y también un edema de papila. Principalmente, esta estrella macular, que está compuesta por exudados duros, acá en este caso, se debe a la filtración de lípidos, proteínas y también electrolitos que se depositan en esa zona. Ahora, el temido edema de papila, ustedes tienen que recordar que tiene esta presentación, en donde no hay un borde definido, no hay un borde definido, los vasos pueden salir incluso tirados a cualquier dirección, no se nota una excavación normal, no se ve un anillo neuroretiniano rosado, y básicamente se ven también, en caso de esta retinopatía severa, vamos a observar zonas con hemorragias en llama, algunas hemorragias puntiformes, algunos hilos de plata, cruces arteriovenosos patológicos, y en este caso, si este paciente lo presenta de forma bilateral y llega de forma aguda a la urgencia, hay que tener ojo piojo porque puede ser una emergencia. Ahora, ¿cómo nosotros lo clasificamos? Hay varias clasificaciones. Yo traje en esta presentación dos que son importantes conocer, hay otra también, pero que es muy similar a las que vamos a ver. Primero que nada apareció esta clasificación que es la de Keith-Wagner-Barker, en donde divide en 4 grados principalmente los hallazgos al fondo de ojo para clasificar la retinopatía hipertensiva. El grado 1 principalmente se debe al estrechamiento arteriolar generalizado. Si ustedes se fijan, este estrechamiento arteriolar generalizado tiene relación con la fase fisiopatológica de la vasoconstricción. El grado 2 ya me está hablando de estrechamientos focales y de cruces AB patológicos. Me está hablando de una fase esclerótica. Y ya en la fase exudativa hablamos de un grado 3. Esto es importante, de memoria. El grado 3 se refiere a una fase exudativa. ¿Y qué hay? Hemorragia, exudados duros y también zonas de isquemia como las manchas algodonosas. Y ya cuando habla de un grado 4, habla de una retinopatía que vamos a ver que se llama severa, que es donde está presente el edema papila. 4 grados. Primero, estrechamiento generalizado. Grado 2, estrechamientos focales y cruces AB patológicos. Grado 3, todo lo que es proceso exudativo y de filtración. Y grado 4, presencia del edema de papila.
Ellos hicieron un estudio en el cual podían ver que la supervivencia iba disminuyendo a medida que iban encontrando más hallazgos patológicos. O sea, podemos ver que un paciente con un edema de papila va a tener peor pronóstico que un paciente que está en el grupo 1 con simplemente un estrechamiento focal a lo largo de los meses después del primer diagnóstico. Posteriormente apareció Wang y Mitchell, donde hicieron una clasificación, la verdad, bastante parecida. Sin embargo, tiene una mejor relación con el pronóstico del paciente. O sea, la anterior era muy buena, pero esta se ha visto que para efectos de pronóstico y también de tratamiento ha resultado ser mejor y también más fácil de utilizar, porque básicamente junta el grado 1 con el grado 2 en una sola, que es una retinopatía hipertensiva leve, en donde ahora el estrechamiento arteriolar generalizado se une con los cruces AB patológicos, el estrechamiento focal y también los hilos de cobre y plata. O sea, toda la fase vasoconstrictiva y esclerótica la une como leve, moderado cuando ya existe la fase exudativa y severo cuando existe el edema de papila. Ahora, recordemos esto: leve, fase vasoconstrictiva; moderada, cambios exudativos; y severa, edema de papila. Ahora, si nosotros estamos en presencia de una retinopatía hipertensiva moderada, o sea, la que tiene hemorragias, exudados duros, zonas con manchas algodonosas, vamos a estar hablando de una hipertensión acelerada. Si estamos hablando de una retinopatía hipertensiva severa, tiene que tener sí o sí el edema de papila. Por lo tanto, este ya es una hipertensión maligna. Ustedes pueden observar acá que esta es una retinopatía hipertensiva leve. ¿Por qué es leve? Básicamente las flechas están marcando. Primero la blanca está mostrando que hay un estrechamiento arteriolar focal. Por lo tanto, de partida vendría siendo grado 2 en la clasificación de Keith-Wagner-Barker. Y también la flecha negra está mostrando un cruce AB patológico. Ahora, para poder estudiar esta retinopatía, generalmente uno tiene que partir por orden. Primero, revisa la papila, que tenga un borde neto, que tenga una excavación de menos de 1 centímetro, un anillo neuroretiniano rosado, que tenga los vasos saliendo de forma normal, que no sean rectos, en este caso son un poco más rectos debido a la hipertensión. Y uno, después de esto, se pasa a las distintas arcadas: a la arcada temporal vascular superior, arcada temporal vascular inferior, nasal superior, nasal inferior. Y a medida que uno va recorriendo las arcadas, se va dando cuenta, por ejemplo, de las arterias, de las venas, de la relación que tienen, que es una relación disminuida. Se va dando cuenta de estos estrechamientos arteriolares focales, se va dando cuenta de estos cruces arteriovenosos, y después nosotros nos damos cuenta, vamos a dar cuenta cómo está la mácula, la fovea y el resto de la periferia. Y lo que nosotros podemos observar es que hay una ausencia de cambios exudativos, por lo tanto no puede ser moderada. Es una retinopatía hipertensiva leve. Si ustedes se fijan, volvemos a partir, pero ahora a simple vista podemos observar que está esta situación. Son como manchas algodonosas. Hay algunas zonas también que nos muestran como algunos cambios propios de la coroides, que son estas marquitas rojas. Ya estamos hablando de una retinopatía hipertensiva moderada. En el otro ojo podemos observar que hay una hemorragia, que es otra mancha ahí algodonosa. Podría estar algún exudado duro, tal vez. Si nosotros realizamos un OCT, podríamos encontrar tal vez algún edema macular. Entonces, en estos casos, ya por el hecho de encontrar un hallazgo exudativo, más las características previas que habíamos visto, pasa a ser un grado 3 de Keith-Wagner-Barker o, según Wang y Mitchell, moderada. Ahora, fíjense una cosa, acá tiene las características parecidas a la retina anterior. Sin embargo, acá estamos viendo una papila que no tiene un borde neto, que no se ve un anillo neuroretiniano claro, la excavación se ve mucho más grande y los vasos salen de forma un poco aberrante. Y aparte de eso, se asocia a distintos focos hemorrágicos, se asocia a algunas zonas con con exudados duros, con algunas manchas algodonosas, y por lo tanto estamos en presencia de una retinopatía hipertensiva severa. Ahora, un paciente puede llegar de forma brusca, aguda, mediante una urgencia o una emergencia hipertensiva, o también puede llegar de forma diferida o crónica. Alora, en el caso de que llegue a la urgencia un paciente con presión sobre 180 y 110 y tenga algún síntoma que esté asociado a las siguientes patologías que están viendo acá, es muy probable que estemos ante la evidencia empírica de una emergencia hipertensiva. ¿Y para eso qué hacer?
No toda emergencia hipertensiva se trata de la misma forma. O sea, no pueden tratar a un accidente cerebrovascular isquémico en un paciente como una disección aórtica o como un ACV hemorrágico. No, porque en el caso, por ejemplo, de una disección aórtica requiere rápidamente una reducción de la presión arterial. En el caso del ACV isquémico requiere de una mantención de la presión arterial, sino también puede generar isquemia debido a una rápida baja de la presión arterial, y en el caso del ACV hemorrágico puede generar, si disminuyes muy rápido, también isquemia, como también si mantienes mucho la presión, puede generar más hemorragia. Entonces, en esos casos, hay que revisarlos también de forma especial y de forma diferida. Pero en general, ¿qué se puede hacer? Primero que nada, ver si hay disponibilidad en la UCI y hacer un tratamiento endovenoso que sea inmediato, obviamente, dependiendo de la patología y de las pautas que estén establecidas, dar un fármaco adecuado y disminuir la presión arterial según el daño al órgano diana. Y obviamente, después de hacer un tratamiento endovenoso inmediato, donde en la primera hora se baja un cierto porcentaje que vamos a ver, que es menos del 25% en la primera hora, tenemos que realizar un tratamiento de larga acción durante las siguientes 6 a 12 horas para llegar a una meta de presión estable o normal dentro de las primeras 48 horas de presentación. En el caso de la emergencia, en general, se recomienda que la primera hora se disminuya menos de un cuarto de la presión arterial sistólica que estamos viendo en el paciente. Dentro de las siguientes 2 a 6 horas tendríamos que llegar a una meta de 160 con 100 para después posteriormente llegar a las 48 horas a la presión normal. Si nosotros nos vemos enfrentados ahora a una urgencia hipertensiva, o sea, a este mismo paciente con presión arterial elevada, pero sin signos o síntomas de daño a órgano diana, primero tenemos que confirmar nuestra sospecha. Por ejemplo, que haga reposo, volver a tomar la presión, estar constantemente tomando la presión durante 20-30 minutos. Y obviamente, aquí ya el tratamiento que vamos a realizar no tiene una indicación de reducción rápida, puede ser un poco más diferida o más lenta. Ahora, si nosotros nos basamos ahora en el manejo crónico, cuando llega a un oftalmólogo un paciente que no estaba diagnosticado, por ejemplo, de hipertensión, pero que se le realiza un fondo de ojo y se le encuentra una retinopatía hipertensiva leve, este oftalmólogo tiene que derivarlo dentro de la primera semana a un control de rutina y a una estimación del riesgo cardiovascular por el médico general o también de urgencia. Si le llega a un paciente que se clasifica como una retinopatía moderada, un cambio exudativo, tiene que derivarse dentro de los primeros 2 días máximo, donde ahí tiene que realizarse un screening de diabetes mellitus. Recordar que los cambios exudativos también están presentes en la retinopatía diabética. También tenemos que hacer un monitoreo cercano del riesgo cardiovascular y ver si se da un tratamiento antihipertensivo y obviamente realizar un control oftalmológico. De vuelta, o sea, una contrarreferencia. Si ya encontramos y llega un paciente donde justo está un oftalmólogo atendiendo y ve que hay una retinopatía hipertensiva severa, inmediatamente hay que tomarle la presión arterial, verificar, ver que si tiene algún síntoma o algún signo asociado a daño a órgano diana y obviamente hacer una derivación rápida al servicio de urgencia. Es así que aquí tenemos que volver a unas diapositivas anteriores donde el tratamiento tiene que realizarse como si fuese una emergencia hipertensiva. En el caso de las embarazadas, si uno encuentra una retinopatía hipertensiva, tiene que derivarse al ginecólogo obstetra y obviamente tiene que hacerse el tratamiento del síndrome hipertensivo del embarazo y obviamente realizarse un control de fondo de ojo seriado y obviamente también pesquisar si es que concomitantemente podría tener a futuro una diabetes mellitus gestacional. Veamos un caso clínico y este tiene que ver con el de una embarazada justamente. Esta es una paciente de 25 años, primigesta de 36 semanas, que consulta por un cuadro de 2 semanas caracterizados por cefalea, por visión de destellos luminosos y visión borrosa. O sea, lo que estamos viendo acá son algunos síntomas neurológicos y que incluso han estado presentes 2 semanas y no había consultado. Y si nosotros le tomamos la presión, se encontraba una presión arterial de 220 con 140 milímetros de mercurio. Tenía edema de miembros inferiores y aparte de eso, en la recolección de orina se veía proteinuria. Al realizarle una agudeza visual, en el ojo derecho estaba viendo, por decirlo así, a la mitad y en el ojo izquierdo peor. Entonces, esto es lo que se veía en el fondo de ojo. Una estrella macular, edema de papila bilateral, zonas con hemorragias en llamas, también exudados duros y también pueden observar algunas manchas algodonosas. Entonces, en este caso, ¿qué tenía la paciente? Finalmente lo que tenía era un síndrome hipertensivo del embarazo y estaba pasando por una preeclampsia severa. Ahora,
El manejo de esta paciente obviamente fue la derivación al departamento de obstetricia. Este caso clínico es del New England Journal por si acaso, y obviamente se le hace una estabilización inicial propio del manejo agudo y se le realiza una cesárea de urgencia. El recién nacido fue un recién nacido prematuro de 1,9 kilos con un Apgar de 8 y 9 a los 5 minutos de diferencia. Y la resolución de los cambios exudativos fueron bastante buenos y mejoró la agudeza visual posterior, llegando a 20-25 en el ojo derecho y el izquierdo. ¿Se acuerdan que tenía un 20-40 y un 20-50? Aquí mejoró sustancialmente. O sea, esto fue un evento agudo y al disminuir la presión arterial, estos cambios que ocurrieron en la retina, donde las células de Miller, donde las glías no pudieron actuar de forma... no pudieron actuar en relación a este aumento brusco de la presión arterial, se generaron estos cambios donde ocurrió una reducción de la agudeza visual. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves o los take-home points? Primero que nada, recordar que la microcirculación retiniana refleja la condición vascular sistémica. O sea, si se sospecha alguna patología de este resorte, un fondo de ojo podría permitir visualizar de forma anatómica algunos hallazgos relacionados con la hipertensión arterial, sobre todo si ya estamos hablando de algo severo. Ahora, nunca tenemos que olvidar la indicación del fondo de ojo. A todo paciente hipertenso, con diabetes, con cefalea, con TEC, hay que realizarle un fondo de ojo. Y la clasificación de Bowen y Mitchell tiene mejor correlación pronóstica. Ahora, si uno tiene un paciente con un papiledema bilateral, tiene síntomas o signos de daño órgano diana, como pueden ser síntomas neurológicos y una presión arterial elevada, eso lo catalogan como una emergencia hipertensiva y por lo tanto tiene que tratarse de forma especial dependiendo de la patología que tenga el paciente. Y para eso es necesario revisar esos temas. Estas son las referencias que utilicé y espero que tengan una muy buena semana. Recuerden, si tienen dudas o consultas, nos escriben al correo. Cuídense.